Los medios argentinos y latinoamericanos titularon esta semana que Alpine excluyó a Colapinto de una prueba clave, que el argentino quedó afuera, que el equipo eligió a Gasly y dejó al piloto de Pilar en el banco. Y nosotros, que siempre vamos a estar del lado de Colapinto, vamos a hacer algo diferente a esos medios. Vamos a explicarte por qué esos titulares están equivocados. Suscríbete y activa la campana. Acá te damos la información que ESPN no te da. Y antes de que alguien piense que defender a Colapinto significa ignorar lo que pasó, escúchame bien. Defender a Colapinto significa contarle la verdad a su audiencia. Significa no fabricar drama donde no lo hay. Significa explicar con precisión qué es lo que ocurrió para que los fanáticos del piloto entiendan el contexto real y no queden preocupados por algo que, cuando se analiza bien, tiene una explicación perfectamente razonable. Entonces arranquemos por el principio. ¿Qué es un test de Pirelli? Pirelli realiza una serie de pruebas privadas a lo largo del año con los equipos de Fórmula 1 para desarrollar los compuestos de neumáticos que va a usar en las temporadas siguientes. En este caso, el programa estuvo enfocado en los compuestos para piso mojado previstos para la temporada 2026. Antes de la sesión de Alpine en Magny-Cours, Ferrari, Mercedes y McLaren ya habían realizado sus propias pruebas en Fiorano y en el Nürburgring respectivamente. 3 equipos antes que Alpine, Ferrari en Fiorano, Mercedes y McLaren en el Nürburgring. Y en ninguno de esos 3 tests se usaron los 2 pilotos titulares al mismo tiempo, porque eso no es como funcionan estos tests. ESPN y un test de Pirelli no es un fin de semana de Gran Premio, no es una sesión de práctica libre donde el equipo necesita datos de los 2 autos para comparar setups. Es un programa de desarrollo de neumáticos donde la empresa de gomas necesita que un piloto experto que conozca el auto, que pueda describir con precisión lo que siente el compuesto en distintas condiciones de temperatura y velocidad, gire cierta cantidad de kilómetros en condiciones controladas, no necesita 2 pilotos, necesita un piloto con el perfil correcto para el tipo de datos que busca. A pesar de que las temperaturas fueron más altas de lo habitual para condiciones de piso mojado, 20 grados de temperatura ambiente y 29 en el asfalto, Gasly completó un programa extenso de pruebas. En la primera jornada cubrió 101 vueltas, equivalentes a 446 kilómetros. La vuelta más rápida fue de 1 minuto 37 segundos con 816 milésimas. El segundo día se enfocó en los compuestos intermedios y la vuelta más rápida bajó a 1 minuto 31 segundos con 457 milésimas. Entre los 2 días se completaron aproximadamente 900 kilómetros. 900 kilómetros en 2 días. Ese es el trabajo que hizo Gasly en Magny-Cours. No fue un paseo turístico por el viejo circuito de Francia. Fue un programa de trabajo técnico intenso, con variaciones de compuesto, con pista mojada artificialmente, con temperatura de pista, que no coincide con las condiciones reales de una carrera bajo lluvia, pero que igual genera datos útiles para el desarrollo de Pirelli. Record y la elección de Gasly para ese trabajo no es una señal de que Alpine prefiere a Gasly sobre Colapinto en términos generales. Es una decisión basada en un criterio muy específico. ¿Quién tiene más experiencia con neumáticos de lluvia en la Fórmula 1? Gasly tiene 12 años en la Fórmula 1. Ha corrido en lluvia en Mónaco, en Spa, en Suzuka, en Interlagos. Ha manejado varios autos diferentes bajo lluvia, con compuestos diferentes, en condiciones de temperatura y visibilidad muy distintas. Puede describir con detalle la diferencia entre cómo siente el agarre lateral con un compuesto versus otro, cómo cambia el comportamiento del auto cuando la temperatura del neumático de lluvia no llega al rango operativo correcto y cuando el compuesto empieza a degradarse en un modo que los datos del telemetría no necesariamente capturan solos. Eso es lo que Pirelli necesita en un test de desarrollo, no velocidad. Precisión en el feedback. En el ambiente de la Fórmula 1 se interpreta que la escudería todavía deposita en Gasly la responsabilidad principal del trabajo de desarrollo. Sin embargo, el equipo no dio ninguna explicación oficial sobre la ausencia de Colapinto. El equipo no explicó la ausencia de Colapinto, y eso es lo que algunos medios usaron para construir el drama. Pero en la Fórmula 1, los equipos no explican públicamente cada decisión de asignación de pilotos en test de desarrollo. No lo hace McLaren cuando manda a Norris y no a Piastri. No lo hace Mercedes cuando manda a Russell y no al piloto joven del programa. Eso no significa que haya un conflicto interno. Significa que hay una decisión técnica basada en el perfil del piloto y en el objetivo del test. Grande Premio Guay, el objetivo del test de Magny-Cours era desarrollar los neumáticos de lluvia para la temporada 2026 con el piloto que más experiencia tiene en esas condiciones. Eso es Gasly. Ahora bien,
nosotros siempre vamos a estar del lado de Colapinto. Y estar del lado de Colapinto significa hacer la pregunta que importa de verdad. No si fue o no fue al test de Pirelli, sino qué estaba haciendo mientras Gasly giraba en Magny-Cours. Colapinto se mantuvo en la sede de Enstone trabajando con los ingenieros y sumando más horas en el simulador, con lo que se espera que pueda volver a tener un buen rendimiento cuando se retome la actividad en la Fórmula 1 en Canadá.simulador. Trabajo técnico con ingenieros, preparación específica para el GP de Canadá, AG Deportes mientras Gasly hacía 101 vueltas en Magny-Cours en condiciones de pista mojada artificial. Colapinto estaba en Enstone preparando el fin de semana del 22 de mayo, trabajando con los datos del A526, entendiendo cómo va a comportarse el alerón nuevo que va a estrenar en Canadá, preparando la estrategia para un fin de semana sprint donde solo va a tener una hora de práctica libre antes de clasificar. ¿Cuál de esos dos trabajos importa más para el resultado del GP de Canadá? La respuesta es el simulador. Los datos de los neumáticos de lluvia que generó Gasly en Magny-Cours van a beneficiar al equipo en caso de que llueva en Canadá, pero el trabajo de Colapinto en el simulador va a beneficiar directamente a Colapinto en la clasificación del viernes, en la sprint del sábado y en la carrera del domingo. Y hay algo más que este análisis tiene que nombrar, porque el contexto de esta prueba de lluvia tiene una segunda capa que los medios que generaron drama no contaron. Canadá puede ser una carrera con lluvia. El circuito Gilles Villeneuve en mayo tiene historia de condiciones cambiantes. La lluvia en Montreal puede aparecer de la nada un domingo a la tarde. Y si llueve en Canadá, el equipo que mejor entienda cómo funcionan los neumáticos de lluvia 2026 va a tener una ventaja enorme sobre los que no los conocen. Pirelli tiene como objetivo reducir la brecha de rendimiento entre las dos opciones de neumáticos para piso mojado, los de lluvia extrema y los intermedios. Estos tests son fundamentales para alcanzar ese objetivo, y los datos que genera Gasly en Magny-Cours son parte del programa que va a determinar qué compuesto usar en Canadá si llueve. Si llueve en Canadá, Alpine va a tener información sobre los compuestos de lluvia 2026 que la mayoría de los equipos del midfield no va a tener. Gasly va a subir al auto con conocimiento de cómo se comportan esos neumáticos en el A526, y ese conocimiento se comparte con el equipo, con los ingenieros y con el otro auto, es decir, con Colapinto. Es pene el trabajo de Gasly en Magny-Cours, no es un privilegio que Gasly tiene y Colapinto no tiene, es un dato que el equipo va a usar para los dos. Ahora bien, siendo honestos con nuestra audiencia, como siempre lo somos en este canal, hay una pregunta que sí vale la pena hacer. Este test dice algo sobre la jerarquía interna del equipo. La respuesta honesta es que dice algo muy específico y muy limitado. Dice que para este tipo de trabajo técnico particular, el equipo confía más en la experiencia acumulada de Gasly. Eso no es ninguna sorpresa. Gasly tiene 12 años en la Fórmula 1 y Colapinto tiene 1,5. En términos de kilómetros bajo lluvia, en términos de compuestos probados, en términos de circuitos visitados con lluvia, la diferencia es enorme y es completamente esperable. Pero lo que no dice es que Gasly sea mejor piloto que Colapinto en las condiciones actuales del equipo. Los resultados de la temporada contradicen eso. Colapinto tiene 7 puntos. Gasly tiene 16, sí, pero Gasly no terminó el GP de Miami después del accidente con Lawson. Si Gasly hubiera terminado Miami, los números estarían más equilibrados. Gasly tiene 9 puntos más que Colapinto en la temporada 2026. Sin embargo, ese diferencial está influido por el abandono de Colapinto en alguna carrera y el accidente de Gasly en Miami, lo que hace que la comparación directa no sea tan simple como el número en la tabla de pilotos. La tabla de pilotos no cuenta la historia completa y nosotros no vamos a dejar que la tabla de pilotos sea el único argumento para hablar de la situación de Colapinto en el equipo. AG Deportes Lo, que sí cuenta la historia completa, es lo que va a pasar en Canadá el fin de semana del 22 de mayo. Con el alerón nuevo, con el simulador cargado de datos, con el subdirector técnico más informado sobre el reglamento de toda la parrilla recién llegado a Enstone, con un circuito que favorece las características del A526 y con un piloto que en Miami, con el peor alerón del equipo, terminó séptimo. Eso es lo que importa, no quién fue a Magny-Cours. Debate final, 4 preguntas, 2 posiciones. Queremos tus respuestas en los comentarios. Primera pregunta. La decisión de Alpine de usar solo a Gasly en el test de Pirelli y no a Colapinto es una señal de jerarquía interna dentro del equipo o es simplemente una decisión técnica basada en el perfil del piloto más adecuado para ese tipo de trabajo específico. Posición 1.
En la Fórmula 1, los equipos no mandan a los dos pilotos a ningún test sin que haya una razón. Si mandan a uno y no al otro, están diciendo algo sobre en quién confían para el trabajo de desarrollo. Que Colapinto haya sido el piloto excluido en la previa de uno de los circuitos más importantes del año para Alpine dice algo sobre su posición real dentro del equipo. Posición 2. Los test de Pirelli no son test de equipo, son programas de desarrollo donde el proveedor de neumáticos necesita un perfil específico de piloto y el equipo asigna al que mejor cumple ese perfil. Con 12 años de experiencia bajo lluvia en la Fórmula 1, Gasly era la opción obvia. La decisión no tiene nada que ver con la valoración que el equipo tiene de Colapinto. Segunda pregunta. El tiempo que Colapinto invirtió en el simulador en Enstone mientras Gasly estaba en Magny-Cours es más valioso para el GP de Canadá que los 900 kilómetros que Gasly completó en pista mojada. Posición 1. El simulador en la Fórmula 1 moderna es tan preciso que un piloto puede aprender un circuito completo antes de verlo por primera vez en pista. El trabajo de Colapinto en el simulador preparando el fin de semana sprint de Canadá, conociendo el comportamiento del alerón nuevo, entendiendo los datos del circuito Illes-Villeneuve, es una preparación más directa y más específica para el resultado del domingo que cualquier test de neumáticos de lluvia en condiciones artificiales. Posición 2. El simulador no puede replicar las condiciones reales de temperatura, de degradación del asfalto y de comportamiento del neumático en pista húmeda. Los datos que Gasly trajo de Magny-Cours son información que el equipo no puede obtener de ninguna otra manera antes de Canadá. Si llueve el domingo en Montreal, esos datos valen más que cualquier cantidad de horas en el simulador. Tercera pregunta. Los medios que titularon que Colapinto fue excluido de una prueba clave están generando pánico innecesario o están señalando algo real que los fanáticos del piloto tienen que tener en cuenta. Posición 1. Los medios tienen la obligación de informar lo que pasa. Que Colapinto no haya participado de un test en la previa de una carrera es un hecho verificable. Que los fans lo lean como una señal de alarma es una consecuencia natural de que el contexto contractual del piloto, con un solo año firmado, genera sensibilidad ante cualquier asimetría entre los dos pilotos del equipo. El drama no fue fabricado, nació del contexto. Posición 2. El titular de que Colapinto fue excluido de una prueba clave es sensacionalismo que no ayuda a nadie. Colapinto terminó séptimo en Miami con el alerón viejo, tiene 7 puntos en el campeonato, está en Enstone preparando Canadá con el equipo técnico. No hay ninguna señal de que su posición en el equipo esté en riesgo. Los medios que fabrican pánico sobre el futuro del piloto solo generan ansiedad innecesaria en su audiencia. Cuarta pregunta. Si llueve en el GP de Canadá, Colapinto tiene más o menos posibilidades de un buen resultado que en condiciones de pista seca. Posición 1. La lluvia nivela la parrilla. En pista mojada, los equipos con más presupuesto y más carga aerodinámica pierden parte de su ventaja, y Colapinto en su carrera mostró capacidad para adaptarse a condiciones cambiantes con rapidez. La lluvia puede ser la variable que lo ponga en una posición que la pista seca no le daría. Posición 2. Colapinto no probó los compuestos de lluvia nuevos de 2026 en el A526 bajo ninguna condición antes de Canadá. Gasly sí. Si llueve, esa diferencia de información se puede notar en las primeras vueltas, cuando el compuesto todavía no llegó a temperatura operativa y las decisiones de cuándo atacar y cuándo conservar pueden costar posiciones. Déjanos tus 4 respuestas en los comentarios. Los medios que presentaron el test de Magny-Cours como una exclusión preocupante de Colapinto no mienten sobre los hechos, mienten sobre el significado. El hecho es que Gasly giró y Colapinto no. El significado que asignan a ese hecho es el problema. Nosotros leemos los mismos hechos de manera diferente. Colapinto está en Enstone preparando Canadá. Tiene el alerón nuevo que Gasly ya probó en Miami. Tiene al subdirector técnico que escribió el reglamento llegando al equipo hoy mismo. Tiene un circuito que favorece su auto. Y tiene el nivel que demostró en Miami con el peor setup del equipo terminando séptimo. No hay ninguna razón para preocuparse por Colapinto esta semana. Hay todas las razones para estar atentos al viernes 22 de mayo en el circuito Illes-Villeneuve. Suscríbete y activa la campana. El próximo video lo dedicamos al análisis completo del circuito Illes-Villeneuve sector por sector antes de que empiece el fin de semana. Todo lo que necesitas saber antes de que largue la sprint del viernes. No te lo pierdas.